Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Laniam Roldán. El día de hoy quiero hablar de algo que me pasó este fin de semana. El fin de semana pasado tuvimos un evento especial en nuestra iglesia. Tuvimos 3 cultos especiales. Obviamente hice una prueba de sonido. Me aseguré de que el sistema estuviera lo mejor que se pudiera. Pero yo tengo un problema en mi iglesia y es que estoy tocando y cantando al mismo tiempo y también estoy viendo el sonido. No tengo una persona atrás que esté controlando el sistema. Yo sé que eso debería ser diferente, pero es nuestro caso. Y primero Dios, en el futuro podamos tener a alguien que nos ayude en esa área, pero por el momento no tenemos. Yo tengo que estar asegurándome que el sonido esté bastante bien. Durante el servicio puedo hacer muy pocos ajustes usando mi tableta o mi iPad, pero no todo. No estoy escuchando lo que está pasando afuera. Entonces, hacer un soundcheck para mí es muy importante. Entonces, hice un soundcheck virtual usando mi computadora antes de estos servicios. Y me aseguré de que no tuviéramos demasiados problemas. En nuestra iglesia muy rara vez tenemos problemas de feedback. Creo que tiene que ver que no usamos demasiado volumen porque no es un salón demasiado grande. Pero como había más gente, tuvimos necesidad de un poquito más de volumen. Y cuando el bajista empezó a tocar, empezó a crear un feedback y se oía boom en todo el salón, ¿ok? Y obviamente pues eso distrae. Yo me puse bien nervioso porque estábamos empezando la reunión y gracias a Dios estaba mi primo ahí también que él trabaja en su iglesia en el área del audio también. Entonces él se ofreció a ayudarme, ¿no? Mientras que estábamos tratando de resolver esto. Sabíamos que el problema era en la región baja del sonido y sabíamos que era con el bajista el problema. Tuvimos que hacer algo que tal vez no es tan común hacerlo o tal vez no es lo que siempre se hace cuando se ecualiza el bajo. Entonces lo que hice fue en el área de como de 80 a 100 hercios traté de cortar un poquito usando el ecualizador en el bajo. Me hubiera gustado tener el bajo en un grupo y poder ecualizar solo en las bocinas principales, pero tuve que tocar el canal del bajista y sacar un poco de esas frecuencias. Ahora, lo que quiero compartir en sí contigo es esto, que muchas veces a mí me llegan preguntas de cómo ecualizo tal instrumento, o por qué no haces un video de cómo ecualizar tal cosa. Y de hecho yo en mi canal tengo videos sobre este tema de cómo ecualizar ciertas cosas. Lo que quiero resaltar es que aunque esos videos son buenos y son instructivos y educativos, al final, la herramienta más importante que tú tienes como sonidista en tu iglesia es tus oídos. Al final, eso es lo que va a determinar qué va a suceder. No todas las ecualizaciones van a funcionar en todos los cuartos. Dependiendo cómo es el cuarto de tu iglesia, tal vez en tu iglesia o en tu salón hay una área donde es más problemática. Yo estuve en una iglesia hace algunas semanas atrás donde tienen un problema en 320 hercios. Hay un problema en el salón. Y casi en todos los micrófonos, en todos los instrumentos hay que ir y sacar un poco de eso. Intenté hacerlo usando un ecualizador gráfico, también limpiar un poquito esa región, pero es un problema de ese salón y tendrían que poner paneles acústicos para poder mejorar la situación, que de hecho lo están haciendo, pero es un problema de ese salón. En mi iglesia yo tengo un problema en 120 hercios más o menos. Hay una región ahí que no es muy agradable y también creo que hay una área por 2.5 donde también fácilmente suena muy desagradable al oído. Entonces, no siempre la ecualización que te van a mostrar en un video de YouTube se va a aplicar a lo que tú necesitas en tu iglesia.
O sea, esos videos son buenos porque te muestran ciertas cosas de los instrumentos, ¿no? Te dicen, por ejemplo, en el piano, el área de 500 hercios regularmente es un poquito desagradable, suena un poco encajonado el piano. El área de 5K suena bastante agradable para las notas de arriba. Si le quieres dar un poquito de más cuerpo al piano, tal vez de 100 a 150 hercios, dependiendo. Entonces, toda esa información es útil y es buena, pero si solamente estás tomando esa información para ecualizar todos tus instrumentos y en realidad no estás escuchando, que es algo que nos pasa muy seguido, no estamos escuchando, no estamos en realidad poniendo atención. No te digo que sea malo ver estos videos de YouTube, sí, te enseñan cosas importantes, pero al final tus oídos esa es la herramienta más importante que tienes y esa es la herramienta en la que tú tienes que invertir un poco de más tiempo y desarrollar un poco más tu oído. Y entonces hicimos algo que regularmente tal vez no se hace en el bajo y es cortar en esa área de 80 a 100 donde regularmente el bajo vive. Si hablamos del género de música de worship, que es lo que tocamos regularmente en las iglesias, el bombo vive en el área de 40 a 60 hercios. Más o menos ahí el bombo está presente. Y encima de eso ponemos el bajo. Hay géneros donde eso se cambia, ¿no? El bajo está más en la región de 40 a 60 y el bombo un poquito más arriba. Pero en el género de música que nosotros hacemos regularmente se hace así. Entonces lo normal sería ir y aumentar un poquito esa región del bajo de 80 a 100 para que el bajo resalte un poco. Pero lo que sucede en mi iglesia es que en esa región tenemos un poco de problema, entonces tuve que cortar. Ahora, ¿hubiera podido sonar mejor? Sí, hubiera podido sonar mejor. Tal vez había otra forma que yo hubiera podido utilizar para corregir eso. Pero lo que te quiero decir es que en el momento, cuando estás teniendo el problema, lo mejor que puedes hacer es usar tus oídos y conocer frecuencias. Entonces, una de las cosas que yo te voy a recomendar es que si tienes un programa de grabación, ya sea Logic, Pro Tools, Ableton, GarageBand, el que sea, el que tú tengas, toma un canto que a ti te guste y mételo ahí en el programa, en un canal. Ponle un ecualizador paramétrico donde puedas mover muchas frecuencias y empieza a usar un low cut o un high pass filter o un filtro de frecuencia baja para empezar a eliminar las frecuencias bajas. Y empieza a oír qué es lo que está pasando en 60, qué está pasando en 80, en 100. Si ya te subes a 200 hercios, ¿qué se eliminó? ¿Qué es lo que casi ya no se escucha? ¿Qué perdió el canto? Y si subes más, ¿qué es lo que sigue perdiendo? O si te regresas, ¿qué es lo que se vuelve a reintroducir del canto? Entonces, ese ejercicio que yo lo hice muchísimo cuando estaba empezando en el asunto del audio, me ayudó a conocer un poco más las frecuencias. Y no te digo que yo sea un experto completamente en el tema del sonido. Hay gente que sabe muchísimo más que yo. Pero eso te da un poco de más conocimiento de las frecuencias y cada vez que te enfrentas a una situación como lo que a mí me pasó este fin de semana, puedes ir resolviendo usando tu oído, ¿ok? Entonces, tu herramienta más importante como sonidista es tu oído. No hay otra herramienta que sea más importante que eso. Dedícale tiempo a eso. Trata de practicar ecualizar. Practícalo, practícalo, practícalo y practícalo otra vez y cada vez serás muchísimo mejor en cómo ecualizar cada instrumento, ¿ok? Espero que esto te ayude en algo. Nos vemos en el próximo video.